Nos vamos a la segunda parte de la tertulia. Hemos estado hablando de muchas cosas y ahora pues de otros asuntos. Oye, ¿qué tal la sidra? Buenísimo. Rica, Fenomenal. Fantástico. Sidra Somarroza, ideal para estas navidades. 3 variedades: la natural, la que tiene un pequeño toque de limón, además ni limones de Nogales, que mejor que mejor, y la que estamos tomando ahora, que es espumosa, un poquito dulce, riquísima, fresquita, que a Alejandro le está encantando. Se va a llevar para Laredo no sé cuántas cajas de... Pues eso espero, hacemos un intercambio. Yo traigo anchoas y me dais sidra. Bien, bien. Eso es un buen trueque. Bien, vamos a ver, nos vamos a hablar presupuestos de Cantabria. Unos le llaman reforma fiscal, otros le llaman subida de impuestos. Paco, ¿qué le llamamos? Bueno, lo hemos hablado de la semana pasada. Estamos hablando de, respecto del presupuesto del año pasado, del ejercicio anterior, 20 millones de euros, que el presupuesto Cantabria se va a ir a los 2.600 millones. Es una pequeña cantidad de subida respecto al año pasado. Aún así, en la oposición pues hay resistencias, porque consideran que es un impuesto indirecto que no tiene el efecto de progresividad que anuncia el gobierno. Yo creo que es bueno que la mesa debata sobre esto y sobre una cuestión en el Parlamento que también es importante, que es que se habla de los ingresos, que es a qué se destinan los gastos, y si los gastos que dicen destinarse al presupuesto luego se ejecutan, que eso quizás merecería un programa aparte cuando se informe del cierre de cuentas, por ejemplo, de este ejercicio 2017, que vengan diputados o que vengan responsables del gobierno a explicar qué parte del presupuesto han ejecutado y qué parte no, porque el papel lo aguanta todo y lo que se está debatiendo al fin y al cabo es un papel, que es el que se va al Pleno del Parlamento, es un papel. Nunca se ejecuta al 100% y hay que saber qué grado de ejecución y qué calidad o qué indicadores de calidad tienen en la creación de empleo, en la creación de bienestar, que sobre eso yo creo que no es debate ni objeto de debate para hoy, pero sí de los presupuestos y de los impuestos. Álvaro, cuando cree usted menester. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que decía Paco, ¿no? Yo creo que la subida de transmisiones patrimoniales es un sablazo bastante importante, porque se propone subir un 2%, que para que nos entendamos, cualquier persona que compre un piso de 100.000 euros, pues hablamos de 2.000 euros. Bueno, pues bueno, para una compraventa entre particulares, pues bueno, es un porcentaje que duda cabe que se nota, evidentemente. Bueno, la vivienda usada, dices. En la vivienda usada, efectivamente. Sí, dice que se quiere homologar con el IVA del piso nuevo, que es un 10%, bueno, pues bueno, el papel lo aguanta todo, evidentemente, y los argumentos se pueden estudiar como se quiera, ¿no? Es importante, en el Diario Montañés han publicado un análisis que han hecho 5 catedráticos de la Universidad de Cantabria, que alertaban un poquito de la elevada deuda que tenemos en Cantabria y sobre todo del excesivo optimismo que había en cuanto a las previsiones de crecimiento, ¿no? Que están hablando del 2,8%. Quizás no se haya tenido en cuenta el efecto que puede tener el tema de Cataluña o que está teniendo el tema de Cataluña en la economía, porque al final estamos en un mundo globalizado que todo nos afecta y algo que está tan cerca, pues evidentemente nos afecta. Pero bueno, yo sí creo que es importante un dato que daba, que decía que la deuda es la tercera consejería de Cantabria, porque se lleva uno de cada 5 euros del presupuesto se va a deuda. Es decir, así como mi querido Miguel Ángel Revilla dice que la deuda, que es una cosa que no tiene que ser tan importante, ¿no? Que al final no se va a acabar pagando, que tenemos que tener eurobonos y demás. Pero bueno, el dato es que este año con 226 millones se van a pago de deuda. Yo como dato me gustaría decir que en 2016 fueron 330 millones, en 2017 386 y este año van a ser 426. Y eso es una bola que evidentemente, como hay déficit, pues la deuda pues evidentemente va subiendo y de traer recursos que pues evidentemente estarían mejor gastados pues en dependencia, en sanidad, en otra serie de cuestiones que es mucho mejor que pagar la deuda. Claro, evidentemente si no tenemos disciplina fiscal, si seguimos en la senda de déficit, pues evidentemente este tema siempre va a ir a más. Creo que la IREF ha dicho... Mira, vamos a cumplir, sí, evidentemente tiene razón. Vamos a hacer una cosa, como dice mi pueblo, vamos a dar una vueltuca de opiniones y después vale. entramos... Vale, perfecto. Perfecto. ¿Os parece bien? Sí. Perfecto. Matilde. Ah, me toca. Sí, le yo toca. Yo sé, como estabas digo, igual no me toca a mí. Sí. Bueno, según de lo que decía Álvaro, de la IREF, del déficit, la IREF ha dicho que Cantabria tiene muchas posibilidades de cumplir el déficit. Y la IREF, por ejemplo, para el PP, que lo nombraba mucho el año pasado, pues parece ser que tiene bastante credibilidad. Veremos a ver. Pero bueno, aquí hay varias cuestiones. Además que se ha engañado a la IREF.
Vamos a dejar... Es curioso. Porque vemos que es esto curioso. se Cuando pone la IREF dice una cosa contraria, no se la engaña. Cuando ahora dice eso, se la ha engañado. Estupendo. Bueno, luego me lo cuentas eso. Bueno, los presupuestos para Cantabria, que se están debatiendo, quiero decir que han terminado hoy las comparecencias de los consejeros de la presentación de los presupuestos y tenemos que esperar el día 28, es el debate a la totalidad, de las enmiendas a la totalidad, que no sabemos cuántas se van a presentar, porque pueden presentar cada grupo una enmienda, lo que quiera. Bueno, el presupuesto de Cantabria lo que está claro es que crece y crece en todas las consejerías. Es un presupuesto que atiende, yo creo, según mi punto de vista, atiende a las necesidades de la población. Tenemos que tener en cuenta, Cantabria. Es cierto que tenemos muchos problemas de empleo, tenemos muchos problemas de personas que todavía no tienen para cubrir sus necesidades más básicas. Tenemos muchos problemas en Cantabria. No voy a hablar del resto de España, que también, pero bueno, voy a hablar de lo que es Cantabria. Este presupuesto, por ejemplo, es eminentemente social, porque la mayor parte de los dineros se lo lleva educación, sanidad y servicios sociales. La renta social básica aumenta, creo que hasta un 31%, se atiende a más personas, se tiene en cuenta prácticamente todo. En cuanto a los impuestos, que es la pata que todo el mundo está criticando ahora mismo. Ese impuesto de patrimonio del que hablabas, me parece, Paco. No hablaba. ¿Quién lo ha dicho? Tú. El impuesto de bueno, habrá sido Álvaro, no sé a quién. El impuesto de patrimonio va a afectar, si en Cantabria somos casi 600.000 habitantes. No, de transmisiones patrimoniales. Ese. Va a afectar a 3.000 personas, 3.200, no sé si llega. Ese es el de patrimonio. El de patrimonio. A 3.600. Menos. Ha dicho consejero. Menos, pero bueno, creo que son menos. Yo tengo un cálculo de unas 3.200, pero bueno, me da igual 3.200 que 3.600. ¿Y en qué cuantía va a afectar? Porque ha dicho consejero, bueno... Vamos a ver, Sí, vamos a ver. Vamos a ver, Alejandro. Si estamos hablando de que van a afectar a esas a 3.000 y pico personas dentro del global de Cantabria, son los que más tienen. Por eso digo que son unos impuestos progresivos. Lo que estaban diciendo ellos son los impuestos que se ponen a la vivienda usada, por ejemplo, o a los coches usados, que ahí se quiere igualar con la vivienda nueva o con los coches nuevos. Eso es así. Simplemente es eso, pero no va a suponer un dinero tan grande como para que estropee la economía así de las personas normales. Por así. Los impuestos que suben, suben progresivamente y no afectan a la mayoría de los cántabros. ¿Tú no crees que puede empobrecer más la economía de los cántabros? No, por supuesto que no. Y luego, hablando de la deuda. La deuda es algo que es muy recurrente, que es cierto que tenemos mucha deuda. No digo que no. Tenemos mucha deuda. Pero también tengo que recordar, y ahí Alejandro seguramente que me va a decir que no, que de 2011 a 2015 se dobló la deuda de Cantabria. Y ahora mismo lo que estamos pagando es la deuda. Esa deuda, lo que quedó sin pagar, eso. Y luego además la deuda se ha... no me sale la palabra. Bueno, se ha renegociado para bajar el interés. Hay una parte que no se puede. ¿Por qué? Porque Montoro no nos deja. Claro. Esto es así. No, esto es así. Y luego otra cosa. Con la recaudación de impuestos que se espera, que son 20 millones, se calcula 20 millones, está muy bien. Está muy bien. Dice, bueno, los ciudadanos nos hablean, dice el PP, por ejemplo. O dice, eso lo han dicho. Pero yo pienso, si por ejemplo el Estado nos pagara solamente 22 millones de un año que nos debe de Valdecilla, pues fíjate, con eso estaba cubierto. Pero es que no nos debe un año, nos debe 3 con este que va a entrar. Nos debe 44 millones más 22 del siguiente. Yo creo que está diciendo muchas cosas. No, es todo se puede desarmar todas las inexactitudes que están diciendo. No estoy diciendo ninguna. Esta es una realidad. El Estado nos debe ese dinero. Cantabria está diciendo 20 millones, que es lo que va a recaudar, lo que prevé recaudar con esos impuestos, que eso todavía está por ver porque se están negociando los presupuestos y habrá sus más y sus menos y no sabemos si eso va a llegar o no va a llegar así. Pero es cierto que si la deuda que nos debe el Estado, por ejemplo, solo con una anualidad de Valdecilla, pues mira, supera los 20 millones, que son 22. Luego sigo. Bien. Vamos a ver, yo lo de la deuda
es que todo es según el color de quien lo mira, porque es curioso, efectivamente lo ha dicho Matilde muy claro, la legislatura pasada se dobló, pero es que además, aparte de los incumplimientos ya firmados por parte de Mariano Rajoy, por cierto, los hizo en un hospital sin acabar, pero inaugurando un cacho con los periodistas allá, no, una habitación piloto. Ah, bueno, era, y los 8 años del gobierno socialista de Zapatero, luego lo hablamos, espera Alejandro un momento, que luego lo hablamos de Zapatero, lo que quieras. Pero también es verdad que servicios sociales, la dependencia, el gobierno no está pagando lo que debería pagar. La LOMCE. Hay insuficiencia, las comunidades autónomas estamos prestando servicios con nuestros propios fondos porque están insuficientemente financiadas por parte del gobierno. Es casi imposible no generar deudas si tú quieres dar unos servicios mínimamente aceptables a la población, porque claro, luego te cabe la posibilidad de hacer un céntimo sanitario, sí, ¿vale? Ilegal, que te lo declaran ilegal, pero por de pronto al que se lo has cobrado, que luego ya no te lo puede devolver, eso es pegar un sablazo. Y aún así doblas la deuda. Y aún así recortas prestaciones, recortas profesores, recortas... Hombre, no, y el ajuste que hizo en el 2012 en Cantabria fueron 157 millones. No creo que a nadie le apetezca, o sea, nos gustaría a todos vivir en un paraíso en el que todo el mundo tuviera de todo y nadie tuviera que pagar por ello, pero no existe, ¿vale? Entonces, desde luego los impuestos deben ser progresivos, quien más tiene que pagar, obviamente. Yo creo que era bastante más sablazo el céntimo sanitario. Era para todo el mundo igual. Efectivamente. Y por tanto, hombre... O el IVA. Efectivamente. De todas maneras, yo lo dije la última vez, estamos en la fase de aportaciones de los grupos al presupuesto. Eso es. Lo bueno que tienen los presupuestos de Cantabria es que ahora pasa el trámite en el cual los grupos pueden hacer sus aportaciones y su enriquecimiento. Veremos a ver por dónde van esas aportaciones, veremos a ver qué enmiendas se presentan y veremos a ver cómo queda el texto final de las cuentas de Cantabria. Están en busca del disputado voto del señor Cayo, ¿no? No era aquella película... No, vamos a ver. Alejandro, vamos a dejar a Alejandro que hable y después ya no. Alejandro, venga. Bueno, vamos a ver. Por empezar un poco por rebatir por Matilde. Lo que habéis, por lo que habéis... Bueno, os puedo abordar a las dos igualmente, porque sois socios de gobierno y sostenéis las mismas inexactitudes que yo denuncio aquí. Vamos a ver, un gobierno del Partido Popular, y esto tiene que quedar claro, y además es que lo sabe todo el mundo, un gobierno del Partido Popular empezó Valdecilla y un gobierno del Partido Popular terminó Valdecilla. Y lo pagan todos los ciudadanos con creces. Discúlpame, Matilde, en medio hubo 8 años del gobierno socialista del ínclito Zapatero que no metió en Valdecilla ni un céntimo, y no sé si me voy a exceder, pero es inmoral decir o reprochar al gobierno del PP incumplimientos con Valdecilla cuando ha sido en los gobiernos del PP los que empezaron y los que terminaron Valdecilla. Eso es un hecho evidente y no admite más discusión. En cuanto a la deuda que dobló el gobierno del Partido Popular de la legislatura pasada, claro, ahora la culpa la tendrá Ignacio Diego cuando lo que hizo muy responsablemente fue abrir los cajones y encontrarse una deuda en la sanidad generada irresponsablemente por los gobiernos del PRC y del Partido Socialista, pues en facturas impagadas, escondidas en los cajones, creo recordar, de 300 millones de euros. Y ahora resulta que la culpa la tiene el presidente del Partido Popular anterior por, en un acto de responsabilidad, haber abierto ese cajón donde teníais las facturas de manera absolutamente intolerable escondidas y hacer frente y pagar esas facturas y esa región quebrada que se encontró el Partido Popular en el año 2011. Vamos a ver, en cuanto al presupuesto. El presupuesto es una obviedad si digo que es el documento más importante para cualquier administración. Lo es. Donde los gobiernos plasman sus criterios, sus inquietudes, sus proyectos para el territorio que gobiernan, en este caso la región de Cantabria. Lo que sucede, y especialmente sucede cuando hay un gobierno de coalición,
es que ni se tiene un criterio claro, ni este gobierno tiene un criterio claro de hacia dónde debe ir Cantabria, y a lo que se limita es a contentar a los diferentes reinos de taifas que tiene, que son las consejerías, porque se critican mucho las mayorías absolutas, pero lo criticable, por habitual, desgraciadamente habitual, en los gobiernos de coalición, es que no hay una comunión, que no hay un criterio unívoco de hacia dónde llevar la región, sino que cada consejero, tira para lo suyo, a sacar más dinero para su consejería, a querer gastar más dinero, a querer contentar y satisfacer a los suyos. Y este presupuesto que nos presenta el gobierno regional, que está absolutamente inflado, están hinchados sus ingresos de manera, por un lado, ficticia, eso era el año pasado, por un lado de manera ficticia, y por otro dando un varapalo terrible a la clase media y trabajadora en los impuestos. Este presupuesto, que lo que hace es propiciar el gasto desaforado de los diferentes consejeros, es la argamasa, es el cemento para la paz, para conseguir la paz en el gobierno, en las grietas que había en el gobierno regional tras la última crisis de gobierno. Perdona, no hay Esto ha servido, el dar dinero para que gasten los consejeros desaforadamente e irresponsablemente, es la argamasa del cemento para unir esa paz del gobierno. Por un lado, se inflan los ingresos de manera ficticia, cuando se presupuesta como recursos comunitarios pues del orden de 20 y tantos millones de euros, cuando el año pasado se presupuestaron 30 y como recursos comunitarios, y se ingresaron 15. Hace 2 años pues se presupuestaron no sé si 40 y tantos y se ingresaron 12. Y este año se nos pretende hacer creer que se presupuestan 30 millones, y es que eso sabe todo el mundo que no se van a ingresar de ninguna de las maneras. El tema de los reintegros de ejercicios anteriores. Hemos llegado al despropósito de que en años anteriores, hace 2 años, se presupuestaron como reintegro de ejercicios anteriores 54 millones, que se reflejaron como ingresos en el presupuesto, y se ingresaron 0. El año pasado, con cargo a reintegro de ejercicios anteriores, también del orden de, hablo de memoria, no quisiera equivocarme, se presupuestaron pues 30 y tantos, y se ingresaron 0. Y este año han presupuestado 20 y tantos millones de reintegro de ejercicios anteriores, cuando todo el mundo sabe que se va a ingresar 0. Este presupuesto está inflado, está hinchado del orden de los 90-95 millones de euros. Y como decía San Agustín, lo hinchado puede parecer grande, pero no es sano. No es sano para Cantabria y no es sano para la clase media y trabajadora, por cuanto otra forma de conseguir esos ingresos desmesurados es el varapalo fiscal. El varapalo fiscal a la clase media en el impuesto de transmisiones patrimoniales, que se prevé un incremento con respecto al año pasado de 10 millones de euros, algo que va a generar un desasosiego y un freno en la venta y en las transacciones comerciales, y es un impuesto que grava la compraventa de vehículos usados, por ejemplo. Los ricos, Matilde, no compran vehículos de segunda mano. Somos las clases medias los que compramos vehículos de segunda mano. La vivienda usada, otro tanto de lo mismo. En Cantabria hay 300 inmobiliarias que dan trabajo a 1.200 empleados, y ya han salido públicamente el otro día diciendo que esto va a frenar y va a ser una cortapisa a las transacciones de viviendas. En cuanto al impuesto del patrimonio, pues se prevé un incremento de 9,5 millones de euros con respecto al año pasado. Y aquí se hace la demagogia del impuesto del patrimonio. Es que el patrimonio eso lo pagan los ricos. Perdona, hay mucha gente que fruto del esfuerzo de generaciones anteriores, mucha gente que fruto del esfuerzo de sus padres y del trabajo de sus padres y del suyo propio, tienen un patrimonio que, desgraciadamente, y esto le pasa a mucha gente, no tienen luego dinero metálico para hacer frente, y tienen que malvender esos patrimonios, y muchos de los que nos estarán viendo seguro que están en esa situación. Lo que es intolerable, porque es falso, y denota que el señor consejero o miente o no sabe multiplicar, es que se nos diga por parte del consejero que el impuesto del patrimonio, y tú lo has repetido, afecta a 3.000 y pico personas, y que va a suponer para cada una de estas 3.600, creo que dijo el consejero, una subida, nada, poquita cosa, de 1.000 euros al año. De 1.000 euros al año para estos 3.600. Si multiplicamos 1.000 por 3.600, no dan hijos
los 9,5 millones que se han presupuestado de incremento con respecto al año pasado. O aquí hay algo que es falso o no lo saben multiplicar. Bueno. No se puede decir que gracias al impuesto del patrimonio se va a incrementar en 9,5 millones y luego decir que afecta en 1.000 euros a 3.600, porque las cuentas no salen. Ya. Del impuesto, y termino, del impuesto de actividades de actos jurídicos documentados, pues no ha habido ningún tipo de modificación al alza ni nada, pero bueno, pues se prevé también un incremento de 5 millones, cuando no hay ningún dato objetivo que nos permita pensar que va a haber más movimiento de este impuesto. Es decir, una cosa absolutamente inflada, absolutamente hinchada. No habéis hablado de lo bueno, los impuestos los que benefician. Termino para poder permitir gastar. Y termino con la mentira que decía antes a la AIREF y al Ministerio de Hacienda. A primeros de octubre el Gobierno regional dio unos datos a la AIREF. La engañó. Y al Ministerio... Hombre... Y la AIREF es tonta y se deja engañar. No, dio unos datos para sacar pecho como que el gobierno había hecho sus deberes, pero luego el documento que se nos ha presentado no tiene nada que ver con esos datos que se pasó al Ministerio de Hacienda y a la AIREF. O sea, es que no tiene nada que ver. Por tanto, absolutamente en contra de estas cuestiones. Yo fuera parte de las, digamos, disputas que puede haber entre partidos políticos que todos los años se repite este debate. Yo, como tengo ya un poco de veteranía en el programa, todos los años en estas fechas que se habla de la Ley de Presupuestos de Cantabria, se habla de estas cuestiones y cada partido político defiende unas posturas, pues unos en el gobierno, otros en la oposición. Yo he hecho en falta en Cantabria un cierto déficit de gobernanza pública, es decir, no tanto del debate político que tiene que haber de presupuestos, porque lo marca el Estatuto de Autonomía y la Ley de Presupuestos que siempre se aprueba antes del 30 de diciembre, y el Reglamento del Parlamento, he hecho en falta la gobernanza pública que se explique con el mismo pormenor y el mismo detalle que comparece cada consejero, que en el mes de marzo, el mes de abril, que se cierra el presupuesto en diciembre, que la intervención hace un informe que explique en torno a unos indicadores. Hay fundaciones de gobernanza pública, hay fundaciones que tienen ya indicadores puestos, que descontando ciertas cuestiones que te analizan si los indicadores, por ejemplo, de inversión en empresas han creado el empleo estable necesario o no. Es decir, el cántabro lo que necesita saber, aparte de esas cifras que cada uno tenéis vuestro punto de vista, yo creo que en materia de gobernanza necesita saber qué nivel de rendimiento ha tenido el dinero que paga los impuestos. Porque yo creo que este debate que tenemos sobre impuestos, si se tuviera una mayor claridad, transparencia y una mejor gobernanza de lo público, el cántabro no estaría tan receloso como parece que la opinión pública está hablando de los impuestos, porque muchas veces las cuestiones de impuestos, yo hablo de 20 millones de un presupuesto de 2.700, que no llega al 1%. Estamos hablando de cosas de pecata minuta, pero el cántabro es receloso de que le rasquen el bolsillo porque no tiene muy claro si, como dices tú, Matilde, pues que son sociales. A mí me gustaría creerte, pero a mí me gustaría que los consejeros me explicaran cuántas personas han sido beneficiarias, cuántas empresas, por ejemplo, de las ayudas que hace Sodercan, cuántos son empleos temporales y tal cual. No, pero no llega al cántabro, no hay informes, no me hables a un cántabro que diga, no, tienes aquí la documentación, si léelo. Si tú quieres que se lo cuente y les diga. Y hacer pues mira, lo que se llama la pedagogía. Y entonces, lo que igual en Cantabria sobra es disputa política partidista y se necesita más pedagogía y más gobernanza pública y más comparecencias un día de cada semana, cada consejero. Igual que se hace la foto del consejero con su equipo de turno, hace falta que un consejero vaya a dar cuentas a la opinión pública en otra rueda de prensa y que diga, pues de este 100% que quería hacer he hecho el 70%. Y tengo que explicar que parte de mi equipo igual no ha trabajado bien, de hecho, o ha fallado los objetivos. Yo eso nunca lo digo a ningún partido político. Pues y he hecho la estadística, Paco, mira, la Comunidad de Cantabria tiene, como dato, tiene 9 legislaturas. 9 legislaturas. En 6 ha gobernado y ha tomado parte el Partido Popular, en 5 el PRC y en 3 el PSOE. Habéis hablado de deuda pública echándoos las pelotas unos a otros, pero si habéis estado los 3 partidos. Sí. Medalla de oro el PP, medalla de plata el PRC y medalla de bronce el PSOE. Y no, la deuda no es de cuando tú estuviste, es que la deuda pública que se paga hoy está originada desde el año 83 y se arrastra. Entre comillas, todos somos partícipes y lógicamente cada cántabro en función de su ratio tendrá que pagar. Pero ese no es el problema, porque si el cántabro tuviera claro que estuviera bien utilizado ese dinero, incluso esa deuda, no habría problema. El problema es que no llega bien nítida la información.
Pues habrá que explicarlo bien. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco de que tiene que haber algún tipo de indicador, algo que sea sintético, que sea claro, que sea... No, pero que sea algo que sea, yo qué sé, aunque sea un semáforo que es rojo, verde y amarillo, que indique efectivamente la calidad... Hay fundaciones la calidad del dinero que se invierte. Es decir, a todos nos cuesta mucho pagar los impuestos, es una cantidad, cada uno más o menos, que te traen de tu sueldo y al hacer la declaración de renta, que cuesta mucho pagarla y evidentemente la gente... Todos pagamos impuestos, en todos los sitios. Cuando pagamos, queremos que ese dinero efectivamente se emplee de la mejor manera posible. A ver, Matilde dice que estos presupuestos son muy sociales y es evidente porque, claro, pero eso tiene un poco de trampa, porque al final todo lo que se va en nóminas de médicos y de profesores es gasto social, evidentemente, pero es un gasto que ya te viene dado, que no hay otra opción que pagarla, o sea, con lo cual... De todas formas, yo pienso que la educación, la sanidad, no es un gasto, es una inversión. Evidentemente. La educación es una inversión que es un dinero que tienes que pagar sí o sí, que no es una opción, que es decir, que no es una opción pagar o no pagarlo, es que hay que pagarlo porque hay que pagarlo. Pero bueno, más allá, ¿cómo lo haces si no? Evidentemente, pero que es cuando se dice que son presupuestos los más sociales de la historia, lo cual no garantiza son cosas la calidad de la que hay que pagar. Pero yo, más allá del debate sobre los presupuestos, que evidentemente cuando viene aquí tenía claro que Matilde y Leire iban a estar a favor del presupuesto y Alejandro en contra, pero porque eso es evidente, porque aunque fuera el mejor presupuesto de la historia, el grupo que está en la oposición van a estar en contra y viceversa. Yo creo que el problema que tiene Cantabria es un problema mucho más estructural que ese. Es decir, el Partido Popular a la Consejería de Medio Rural, la verdad es que no le ha puesto ninguna pega al presupuesto, ¿eh? Por cierto, es que me ha chocado porque ha sido en las comparecencias que intervienen todos los grupos, por ejemplo, en esa no ha habido ningún problema, incluso le han... se dan por hecho cosas... Como que le han felicitado, incluso, vamos, algo que es un poco sorprendente, pero es así. Bueno, termina Álvaro. A ver, yo me estoy refiriendo que el problema que tiene Cantabria es más estructural que quizás un presupuesto que es algo anual, ¿no? Yo el otro día leía en la prensa que desde 2008 Cantabria ha perdido del orden de 16.000 empleos industriales. Eso es un auténtico drama social y como región. Es decir, Cantabria carece de un plan industrial, de una hoja de ruta, por así decirlo, que nos diga cómo podemos reordenar nuestra industria, cómo podemos aprovechar las oportunidades que tiene Cantabria como enclave logístico, que es un enclave logístico privilegiado, con un puerto totalmente infrautilizado como es el de Santander, con un aeropuerto que no hay ningún tipo de sinergia entre aeropuerto y puerto. Es decir, habría muchas posibilidades de crear riqueza, que esta legislatura ha sido totalmente perdida en cuanto a... Hombre, llevamos 2 años, ¿eh? Bueno, nos queda año y medio de legislatura y yo creo que en el campo de industria es una legislatura totalmente perdida. Yo creo que el empleo de calidad, que es el que realmente todos queremos para nuestros conciudadanos, fundamentalmente venido por la industria. Es un empleo que es empleo cualificado, que suele ser estable, suele tener una remuneración mayor que otros sectores y en Cantabria, pues como nos dicen los datos, y lo dice en este caso creo que la Comisión de Obreras, vemos que van en claro retroceso. Yo no veo desde el Gobierno un impulso ni de este ni de el anterior, es decir, de ninguno. Una apuesta decidida por la industria, por el conocimiento, por algo que nos pueda dar un empleo, fundamentalmente, lo que digo, de calidad y bien remunerado y duradero. A ver, vamos por partes. Matilde, que estás ahí, que te agarras a la silla. Venga. Sí, vamos por partes. Bueno, quería decir a Alejandro alguna inexactitud, no voy a decirle otra cosa de lo que él ha dicho. La mayoría eres partidario de la mayoría absoluta, bueno, pues vale. No, yo no pero he cuando dicho, toca... Matilde, yo no he dicho eso. Sí, pero que las mayorías absolutas tienen cosas malas, pero también los pactos de los mercaderes... No, vamos a ver, cuando hay un gobierno de coalición, a mí me gustan las mayorías absolutas del Partido Popular. Bueno, ya me imagino. Pero no de otros partidos. Cuando hay un gobierno de coalición, lo que se hace es negociar y hablar mucho y negociar. Y encima, si es un gobierno de coalición que está en minoría, todavía tiene que negociar más. Con lo cual, es algo muchísimo más democrático, porque tú, cada vez que hay una iniciativa, y eso lo sé muy bien, tienes que hablar con cada uno de los grupos políticos y para ver si va a salir adelante esa iniciativa. El Gobierno, ahora, para sacar adelante el presupuesto que le ha presentado en el Parlamento y que ha habido las comparecencias, ahora mismo en el Parlamento se negocia con los grupos parlamentarios que hay en el Parlamento. Se intenta negociar si queremos que salgan adelante los presupuestos. Con lo cual, es mucho más democrático porque tenemos que negociar y hablar cada iniciativa que llevamos adelante. Y doy fe de eso. Cada iniciativa que se lleva adelante, y Leire lo sabe también que ha estado allí, hay que negociar con cada uno de los portavoces que va a llevar esa iniciativa de cada grupo y decirle, a ver, aquí yo he presentado esto,
Se presentan muchas más enmiendas a esa iniciativa. Por supuesto, claro, se llega a acuerdos con transaccionales, que eso no se había. Bueno, eso en cuanto a las mayorías absolutas. Pero luego has dicho varias cosas. Decías que es que había dinero en el cajón, no sé cuánto. Alejandro, entonces hay una inexactitud en una cosa. El primer presupuesto que presentó el Partido Popular, el primero, cuando entró a gobernar, entró en el 2011, pues el primero fue el 2012. El informe económico financiero de ese presupuesto que le hizo el Partido Popular decía exactamente, de lo que me acuerdo, Cantabria es una comunidad autónoma que se encuentra en mejor situación que el resto de las comunidades de España en términos económicos, industriales y de empleo. Eso lo decía, y si no, léelo, vete al informe económico financiero del año 2012 del primer presupuesto del Partido Popular y decía eso, con lo cual hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. No, pero es que tú has hablado del pasado. Entonces yo te replico de lo que hay. Luego me estás diciendo de Valdecilla, es que me pongo las gafas porque no veo bien. El Partido Popular empezó Valdecilla y terminó Valdecilla. Ole por él, ole. Pero es que Valdecilla lo privatizó. Es mentira. Lo privatizó de tal manera, privatizándolo de tal manera que los cántabros tenemos que pagar un sobrecoste durante 20 años de Valdecilla, que ahora mismo, no, eso no es falso, eso es la pura realidad, y ahora mismo encima la empresa privada que lo tiene, que es Ferrovial, además, está incumpliendo, que se está denunciando constantemente, porque ese tipo de... Y se introdujeron las cláusulas de penalización que ahora porque ese tipo, sí, que se ha intentado volver y lo blindasteis de tal manera que es imposible que sea público total. No se privatizó Valdecilla, se agrupó en un solo contrato los distintos servicios que ya estaban no tenemos que pagar los cántabros, no tenemos que pagar durante 20 años sobre todo Valdecilla, todos los ciudadanos de Cantabria, porque el Estado no está poniendo ni un duro ni un euro. Voy a hablar con propiedad. Ni un euro, eso es verdad. Y eso es una realidad. Eso es una realidad, y te lo digo aquí y en China. Así de claro. Esto es la realidad actual. El presupuesto de Cantabria tiene que hacerse de tal manera que todavía no sabemos lo que va a ingresar el Estado. Porque no nos lo dicen. Porque Montoro no dice lo que va a ingresar a Cantabria, porque no le da la gana de decirlo. Entonces, con eso es falta de ingresos, que seguramente el País Vasco ya lo tiene. Seguramente el País Vasco ya sabe lo que le van a ingresar, pero nosotros no. Cantabria somos, ¿qué pasa? ¿Que somos ciudadanos de segunda para Mariano Rajoy y el señor Montoro? ¿O qué pasa? Porque, a ver, contéstame. Esto es así, esta es la pura realidad y es la actualidad. Con una nula capacidad de gestión y con una nula capacidad de interacción. Responde por qué Mariano Rajoy no paga lo que debe a Cantabria. Responde por qué no sabemos todavía los ingresos que vamos a tener en Cantabria por parte del Estado, que ya lo sabe el País Vasco. Alejandro, contesta eso. Alejandro, esto es así, es la realidad. No, perdona. España no roba, no lo hemos dicho nunca nosotros. España roba, nunca lo hemos dicho. En todo caso, no nos paga. He dicho que no nos paga. Que no es lo mismo. No nos roba, no nos paga. Nos quedan 10 minutos. Eso, de España roba lo estáis inventando vosotros porque os trae cuenta lo mismo que en Cataluña. Así de claro. Y vamos a dejar las cosas claras. Hay una cosa, mira. Es que echar la culpa al Estado. Hombre, por favor. De la incapacidad de gestión del gobierno. Ha sido. Bueno, no se está gestionando. Igual es que te da rabia. El precio de los garbanzos, que es lo que, como dijo aquel, le importa a los españoles. Copagos, céntimo sanitario, recortes en educación, en sanidad, en dependencia, en servicios sociales. ¿Qué más quieres que te diga? Venga, vamos a dejar hablar al aire. Has hablado del pacto de mercaderes para este gobierno, y a mí es que me ha pegado un escalofrío, porque claro, verás, en estos días se está actualizando el cupo vasco. Sí. Pero el resto del Estado está con un sistema de financiación que caducó en el 14. Sí. Y que a nosotros no nos interesaría tocar. Claro, perdona, nos interesaría volver a reeditar en todo caso. Eso es. Efectivamente. Pero lo que no me puedes decir
es que este gobierno funciona como un pacto de mercaderes con lo que estamos viendo en el gobierno central. Con el País Vasco. O sea, no con lo que pasó decir. Ya en los presupuestos de este mira año. Que por la parte que me toca, conozco bien el cupo vasco. Vamos a ver. No me puedes decir. Lo tiene el Partido Popular. No, ¿quién lo tiene si no, hijo? Mariano Rajoy. Los políticos. Mariano Rajoy y el partido. Pero si el cupo vasco lleva desde el principio. Sí, pero de la democracia. vamos a ver, no fue un pacto de mercaderes, no fue un pacto de mercaderes. ¿Qué os parece si dejamos hablar a Leire? No fue un pacto de mercaderes lo que hizo el Partido Popular con el País Vasco. Vamos a dejar hablar. Claro, es que. Venga, Leire. Quiero decir. Que nos quedan 8 minutos. Cuidado con las varas de medir y los raseros, porque tenemos al menos que utilizar el mismo rasero. Y mira, yo empiezo a estar un poco harta de lo de las apariciones en televisión de Revilla, porque eso sí, te voy a decir una cosa, en lo práctico, la publicidad que hace de Cantabria probablemente no la podríamos pagar con este presupuesto. Esto, más allá de que te guste... Bueno, Alejandro, ¿sabes lo que no era positivo? Ver al presidente de Cantabria arrancando carteles en todos los telediarios en Sierra Llana, o discutiendo con los profesores en la puerta de un colegio y llamándoles vagos, o con los trabajadores de SNIACE. Eso era lo que no era lo que era negativo. Bueno, pues igual no son conductas muy edificantes, pero desde luego... menos mal. Desde luego, decir que uno se estrenó en la Palanca de Bilbao, eso sí que no es edificante, caramba. Eso sí que no es edificante. Y eso lo dijo el presidente de Cantabria, que se estrenó como hombre en la Palanca de Bilbao. Fíjate. Caramba, eso lo dijo públicamente. Eso sí que no es edificante. Y eso sí que es machista. ¿Verdad? Sí. Perdona, Leire, continúa, no te quiero cortar. Dicho esto de los ancestros de Revilla, que ya era hora de que alguien lo repitiera. Vale. Lo que te interesa. Pero vamos a ver, como tú has dicho que no quieres volver al pasado, yo estoy de acuerdo, vamos a mirar al futuro, porque claro, lo de la palanca de Revilla tiene pinta de que no es de ayer, ¿vale? No es de ayer. Pero él... Vamos a ver. Es que él... Vamos a dejar a Leire, por favor. Alejandro... que está aquí la sidra Somarroza que se está calentando. Venga. El problema de todo esto es que Mariano Rajoy tiene un serio problema de negociación. No sabe negociar. A las pruebas nos remitimos. Mira lo que ha pasado en Cataluña y cuándo ha explotado la vía presión. No sabe negociar. Sabe dar para conseguir revalidar e intentar ganar elecciones, y son cosas distintas, y eso en comunidades pequeñas como en Cantabria siempre lo padece. Por lo tanto, es muy complicado cuando necesita los votos del PNV y no los de Cantabria para seguir gobernando, que tú te lleves la parte gorda, y es muy frustrante ver cómo van más millones a Euskadi cuando tú aquí estás racaneando los 22 puñeteros millones de Valdecilla, pero que no son 22 millones que echáramos a la primitiva, que no, que es que se comprometió a ellos. No, y que además el año pasado la presidenta actual del Partido Popular dijo que iban a presentar una enmienda a los presupuestos para que se incluyera, cosa que no pasó. Se hizo lo que se pudo. Alejandro, venga. Probablemente con lo de Valdecilla, si el gobierno regional hubiera hecho sus deberes y hubiera justificado. Bueno, otra vez lo mismo. Vamos a dejar hablar a Alejandro. Es que solo estoy diciendo inexactitudes todo el rato. Todo el mundo que tiene, habrá mucha gente que nos vea que está en una asociación o que está en un colectivo. Cuando uno recibe una subvención, tiene que justificarla. Y el gobierno lo ha justificado. Lo ha justificado. No, el gobierno bueno, es tu palabra contra la mía, pero ya te traeré los datos el próximo día. Los tengo yo aquí. Pues sácalos. Termino enseguida. Sácalos. Porque claro... El gobierno regional no justificó la subvención. No es cierto recibida. eso. Sabes que estás mintiendo. ¿Vamos a dejar hablar a Alejandro? Sabes que estás mintiendo. No. Estás mintiendo. No. Sí, pero ahora descaradamente. Ya no son inexactitudes. No hagan pasar un mal rato a este humilde presentador. Vamos a dejar hablar a Alejandro. El gobierno regional hizo mal los deberes, no justificó la subvención recibida el año anterior, y como todo el mundo sabe, cuando uno no justifica una subvención recibida, pues no puede esperar a que se la renueven. ¿De qué más estábamos hablando? Porque han sido tantos los exabruptos que ya no sé a dónde... Dios mío. Extrañamente se ha sacado el tema de Rajoy. Es raro que se saque... La capacidad de negociación de Rajoy. Mira, aquí vamos a ver, lo que no puede ser es que un presidente regional insulte al presidente del gobierno nacional y luego pretenda...
Sí, en los platós, en las teles, le critica. ¿Cómo que le insulta? Le critica, no le insulta, le critica. Matilde, por favor. Criticar es muy sano. Déjame terminar. Eres muy hábil haciéndome perder el hilo, pero bueno, voy a intentar recuperarlo. Es la práctica parlamentaria. Y luego no puede tener, que le da el día a día. No puede tener la esperanza de que encima te reciban bien. El presidente Rajoy con Cantabria ha sido una cosa Esto es de chiste. cumplidora y ha cumplido siempre su palabra. Madre del amor hermoso. Bueno, Alejandro, de verdad, de chiste. Qué acto de fe. Siempre, no es acto de fe, es un acto constatable. Y luego, volviendo a lo del presupuesto social, es muy propio del socialismo ideológico en el que está este gobierno del Partido Regionalista y del Partido Socialista, el sacar pecho de lo social. Pero claro, lo que hacen es desvestir a un santo para vestir a otro. La mejor política social es la creación de empleo. Sí, ahora te esa es la mejor, del Partido esa es la mejor política social. Porque claro, abrazar a la clase media... de calidad. Matilde, por la favor. Reforma laboral. Matilde, por favor. Abrazar a la clase media y trabajadora a impuestos. Abrazar a la clase media y trabajadora a impuestos para luego destinar esos ingresos a políticas sociales, pues es desvestir un santo para vestir al otro. No será mejor no imponer impuestos que son confiscatorios, que cortan la libertad de las personas y la libertad de empresa. Impuestos como el céntimo sanitario, por ejemplo, que afectaba a todo el mundo, o el IVA de los pañales, el IVA de todo, hombre. Mira, vamos a ver. Es que me está diciendo unas cosas. El IVA lo utiliza todo el mundo, lo paga todo el mundo. Que os quito la palabra, por favor. Paco, ya está bien. Por favor. Yo creo que Álvaro nos quería contar también. Nos vamos una vuelta, 2 minutos cada uno y nos vamos. 2 minutos cada uno. No, yo no. Vamos, aparte de la. Pero me respetan 2 minutos cada uno, por favor. No, los míos, lo digo ahora desde ya, se los cedo a Matilde. No, de verdad, no. Te dejo que siga pasando el tiempo y no hablando con Paco. Yo, aparte de lanzar culpas a un otro, yo creo que la ciudadanía lo que espera es un poco más aspectos propositivos. Es decir, que los partidos políticos expliquen mejor lo que hacen. Se habla, por ejemplo, del cupo vasco, pues a lo mejor del cupo vasco yo tenía aquí anotado que indistintamente PP y PSOE han votado a favor del cupo vasco en los últimos 35 años. Por supuesto. Cada uno, cuando ha gobernado Madrid o cuando ha tenido que intervenir en los presupuestos del gobierno vasco, etcétera, etcétera, tanto el PP como el PSOE, no estoy poniendo culpas ni nada, quiero decir, para que nos veamos un poco en el espejo todos, es decir, criticamos al PP o criticamos al PSOE de lo que también nosotros hacemos. Comentaba Matilde, es que Madrid no nos paga, porque etcétera, etcétera, pero hay que recordar que el PRC en las elecciones generales de 2016 no se presentó a Madrid. Si hubiera tenido un diputado a Madrid, como lo tuvo Nueva Canarias o como lo ha tenido Coalición Canaria, hubiera sacado importantes negociaciones y esta de Valdecilla, es decir, está bien que critiques al PP lo que no paga Cantabria, y yo en eso estoy contigo. Lo que no estoy de acuerdo contigo es que el espacio electoral de la gente que quiere votar un voto de defensa de lo suyo, de Cantabria, que es un interés importante, el PRC ha hecho dejación no presentándose a las elecciones generales. Entonces, queda muy bien venir aquí digamos, a despistar a Alejandro cuando interviene, pero a lo mejor lo que tenía que hacer el PRC era, sí, quiero decir, a despistar, a atacar y tal y cual, que está bien, porque eso es la labor de los partidos, que os tiran las piedras nosotros, pero que a lo mejor el que está viendo fuera está pensando en casa. Dice, ¿y por qué el PRC no se presentó con un buen programa que, entre otras cosas, recuperar el pago? Sí, pero si no hay contestación. Lo hecho está. No se presentó el PRC 2 veces, 2015, diciembre, 2016, junio, y no se presentó. Y esos son datos que el electorado cántabro recuerda perfectamente y que en 2019 recordará. Que en 2019 dirán, es que Madrid nos paga, y dirá, haberlo pedido, haberos presentado, que el votante de cántabro se hubiera dado el voto. No fuisteis a esa acuestación, pues cuéntame lo que quieras. Álvaro. Bueno, 2 minutos, por favor. Yo creo que la situación que se ha vivido en la mesa es un poco reflejo un poco de lo que hay a nivel de España, a nivel de Cantabria, esta polarización entre que lo que hace un partido, el contrario lo ve como permanentemente como algo negativo o como algo malo, por muy buena que sea la propuesta, es un poco lo que la gente le aleja un poco de la política, ¿no? Es decir, ver estas enfrentamientos, estas discusiones tan poco constructivas, pues quizás es un poco lo que a la gente no le gusta, ¿no? Yo creo que es lo que dice Paco, lo importante es la parte propositiva, es decir, yo creo que todo el mundo que está en política está porque quiere mejorar la vida de la gente, de sus vecinos, de sus conciudadanos. Y evidentemente se gana mucho más o se mejora mucho más la vida de la gente proponiendo que no destruyendo, criticando lo contrario. Hay veces que muchas propuestas se critican por el hecho de que viene de un partido contrario. Y muchas veces yo creo que la cosa de la política va más de ideas que de ideología. Es decir, es más importante quizás una buena idea, por mucho que venga de un partido de un color o de otro, que el hecho de que querer ser riguroso respecto a una ideología y aferrarse a ello, ¿no? Entonces,
un poco lo que quiere decir eso, ¿no? Que la política, la gente la ve como algo negativo por eso, porque muchas veces no hay constructividad, no hay voluntad de aunar posturas, y muchas veces en una situación como que estamos viviendo en este país, con el tema de Cataluña, por ejemplo, sin ir más lejos, pues los partidos tienen que ir mucho más de la mano, porque al final lo que nos jugamos es muy importante como para que haya en esas cosas tan importantes luchas y la gente haga un cálculo electoral de quién me viene bien y quién me viene mal. Eso a la gente no le gusta, o no le gusta. ¿Me promete usted 2 minutos? Te lo prometo. Venga. Bueno, voy a contestar a Tienes 3, yo te doy uno. No, pero luego me dejas a mí uno, pero sin interrupción. No te voy a interrumpir. No, te lo digo en serio. Mira, Paco, tú sabes perfectamente que nosotros nos hemos presentado, el Partido Regionalista se ha presentado a las elecciones generales. 2011 únicamente. Y sabes que no hemos sacado ningún resultado. Bien. Ningún diputado ni ningún senador, tú lo sabes. Zamora no se conquistó en una hora. Lo sabemos. Te Bueno, recuerdo. pues de hecho, de momento, sí que hay voces en el partido, y tú lo sabes también, que No, yo no están... sé. Bueno, vale, no lo sabes, ya te lo digo yo. Vale. Que Cuéntanoslo. sí que están hablando de que sería interesante, pero también te digo otra cosa. Hay otras comunidades autónomas donde hay otros partidos que tampoco están en el Congreso, partidos regionalistas, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo del Partido Riojano, y que no por eso tienes que dejar de reivindicar lo que te corresponde. O sea, quiero decir, que no tengamos una voz propia como partido en el Congreso de los Diputados, eso no quiere decir que el gobierno de turno, el que esté, ahora está Mariano Rajoy, te tenga que ningunear por esa razón. No, yo no te he dicho eso, no te he dicho eso, pero bueno. Ya. No has entendido otra cosa, pero bien. No, dices que para reivindicar mejor... Que seas propositiva, que seas propositiva. Sí, bueno. Que en lugar de criticar al partido de Alejandro digas, en 2019 el PRC concurrió a las generales No lo sé. para ir a Madrid y llevar el mensaje de Paco, que nos vais a pagar lo que... Paco, pero si no, no te puedo decir que el Partido Regionalista se va a presentar porque no lo sé. Tu opinión. No lo sé. Bueno, yo no lo sé. Propuestas... el gobierno en estos mismos presupuestos se están haciendo propuestas. Creo que se puede ver, como tú decías, el vaso medio lleno, medio vacío, o como sea, cada uno lo verá de una manera. Que se está intentando hacer lo mejor posible. Bueno, pues por ejemplo en innovación, que ha crecido el presupuesto, el año pasado creció un 117% y este año vuelve a crecer otra vez. Que por ejemplo los polígonos industriales, el de Thanos está lleno. Que se está intentando hacer un centro logístico ahí en la zona de la Pasier. A ver, propuestas hay, cosas que se intentan hacer para crear empleo, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no, sobre todo los jóvenes, vosotros los jóvenes os tenéis que marchar de esta comunidad autónoma y es lo que a mí más me duele. Eso, de verdad, eso te lo digo sinceramente y creo que a todos. Que es algo que lleva pasando, no ahora, durante bastante tiempo porque no encuentran aquí trabajo. Entonces, que el gobierno yo pienso que está intentando poner toda la carne en el asador, sí. Que el empleo que se crea, desde luego, es temporal y precario, también es cierto. Pero tiene mucha culpa de eso y no es el pasado, porque es actual, porque es lo que está pasando ahora, la reforma laboral. Y eso es así, y esto es así. Bien, Leider. 2 minutos también me permite sí, usted. Sí, vamos. Venga. Yo esta mañana le escuchaba a Miguel Iceta decir algo con lo que no puedo estar más de acuerdo. Los políticos son los que trabajan para ganar elecciones y los estadistas trabajan para las siguientes generaciones. Tenemos un problema y es que no somos capaces de visualizar proyectos más allá de 4 años, porque siempre viene el siguiente que te vuelve a retrotraer para atrás porque no le gusta lo que hiciste, porque es ideológico, porque no sé qué. Y ese es el verdadero problema, que en muchos casos la política no está puesta al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de ganar elecciones. Y entonces ahí tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque efectivamente en el asunto de I+D+I, la legislatura pasada se retrocedió muchísimo, por la crisis o por lo que fuera, pero se retrocedió muchísimo, con lo cual todo lo que avanzas ahora nunca llega a donde deberías estar. No, porque ya has perdido. Digo hace 4, hace 8, hace 25, me da igual, porque ya has perdido el hilo. Lo ideal sería aprovechar lo bueno. Porque da igual el empleo que tú crees, que intentes crear hoy, con unas bases de una reforma laboral que ha precarizado el empleo y que ha creado esa clase que no conocíamos, que era la del trabajador pobre. Claro que el gobierno está haciendo cosas. Los propios empleados de corporaciones locales de la pasada legislatura cobraban 700 euros, ahora están cobrando más de 1.000. Pero todo eso, efectivamente, bueno, le puedes llamar socialismo ideológico, pero el socialismo ideológico trabaja por la igualdad y la justicia social. Sí. Claro,
la justicia social significa que todos puedan caminar en la senda del desarrollo a la misma altura, que no dejemos a gente, porque al inicio de esta legislatura 180.000 cántabros, y somos 600.000, estaban en riesgo de exclusión. Es que es muchísima gente que no tenía los servicios básicos. Por lo tanto, la política le iría mejor si se convirtiera en estadista y mirara más allá de ganar elecciones cada 4 años. Esto sí que es utopía pura, por lo menos hoy. Pero bueno, ahí lo dejo porque... Señor Liz. Bueno, pues Álvaro, estamos expectantes. Álvaro, yo entiendo que mucha gente, como tú decías, puede tener la percepción de que los presupuestos se votan a favor o en contra, no en función de si son positivos o no, sino de quién los presenta, y que muchas veces la gente puede tener, como digo, esa percepción de que si estás en la oposición tienes que votar sistemáticamente en contra de esos presupuestos que te presenta el gobierno. Y esto puede ser así, puede existir esa sensación en la gente, pero esto no, en este caso no es así. Yo te voy a poner un ejemplo, ejemplos locales. Yo soy concejal en Laredo y estamos negociando con el Partido Socialista en el gobierno y probablemente lo saquemos adelante de manera conjunta, porque ambos partidos completamos una mayoría más que suficiente en sacar adelante unos presupuestos para nuestro municipio, porque es bueno para el pueblo. El próximo alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, aprobó los presupuestos del Partido Socialista el anterior alcalde y el próximo alcalde de Torrelavega aprobó, estando en la posición como está, aprobó los presupuestos por un sentido de responsabilidad. El Partido Popular es un partido responsable, es un partido con vocación de gobierno y no puede caer en veleidades marginales de hacer una oposición desquiciada, del no por el no. Si el Partido Popular en el Parlamento Autonómico va a votar que no a estos presupuestos que nos presenta el equipo de gobierno, es porque son unos presupuestos... Prometiste, Matilde, no interrumpirme. Qué duro es aguantar, qué duro es aguantar. Entonces, si el Partido Popular, como digo, no va a aprobar estos presupuestos, es porque son unos presupuestos perjudiciales para Cantabria, perjudiciales para las clases medias, empobrecedores para todos en su conjunto. Y termino, como he dicho antes, son con la frase de San Agustín: estos presupuestos inflados, ficticia y artificialmente, pues como decía San Agustín, digo, lo hinchado parece grande, pero no es sano. Y desde luego que ni es sano para Cantabria, ni es sano para los cántabros. Bien, nos vamos a un saludo... No, ya te hemos terminado, 2 minutos cada uno. Nos vamos a un saludo que nos mandan desde Madrid, volvemos para despedirnos. Venga, vamos a ver ese saludo. Hola Gustavo, soy Alfredo Urdazi, yo también soy claramente claro. Bueno, de Cantabria me gustan muchas cosas. Me gustan las playas, me gusta la montaña, he pasado muchos veranos en Cantabria, en Laredo, en Liendo. Tengo familia que proviene de esa región, me gusta su gente, su manera de ser franca, noble. He tenido y tengo buenos amigos en Cantabria y la verdad es que sería muy difícil elegir una sola población. En fin, tanto a mí como a mi familia, Cantabria es una región que sentimos muy cerca y por la que tenemos un gran afecto. Hasta siempre. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Saludos aquí desde Cantabria. Más o menos todas las semanas pues tendremos siempre un periodista, un personaje popular que nos mande saludos para Cantabria y así aprovechamos a que se hable de nuestra magnífica región. Paco, Álvaro, Matilde, Leire y Alejandro, muchísimas gracias, ha estado muy interesante. Gracias a ti. Y nos vamos con sidra Somarroza, que riquísima, ¿eh? Buenísima. Por supuesto. Y fresca. Hoy hemos estado tomando la espumosa, un poquito Buenísimo. dulce, y está riquísima, estupenda. Llegan las Navidades, hay que preguntar en su comercio, en las tiendas, dónde está, y si no la tienen, que la busquen. La semana que viene, más y mejor, claramente.